El duque no caminaba hasta que lo vi en el jardín a medianoche. ¿Es posible? Pa' un hombre tú has construido sobre una mentira. Dicen que el matrimonio es un sacramento. Dime esto, pero mi unión con el duque de Valterra nació del engaño más profundo que una mujer poetesa. Potal. Bajo el sol abrasador de la Toscana, donde el aire huele a uvas maduras y a secretos centenarios, me convertí en la sombra de un hombre que, según el nudo entero, estaba condenado a la quietud de una silla de ruedas. Pero lo que descubrí en la oscuridad de una noche de verano no solo me dejó sin aliento, sino que hizo que mi corazón se rompiera en mil pedazos de pura rabia. El duque no caminaba, al menos eso era lo que ella pensaba, hasta que lo vio en el jardín a medianoche. Pero lo que ella descubrió te va a chocar. Imagina, querida amiga que me escuchas, dedicar cada minuto de tu juventud a cuidar a un esposo que parece un mármol frío e inanimado. Imagina aceptar un destino de soledad, renunciando a tus sueños, solo porque crees en la fragilidad de quien tienes al lado. Ella fue engañada por sus propios padres, por la sociedad y, lo peor de todo, por los ojos oscuros y melancólicos de Juliet. Pero en este castillo, las paredes tienen oídos y las sombras tienen pies. Esta noche te invito a entrar conmigo en los pasillos de Valterra. Vamos a sentir el peso de esa mentira que se arrastra como el eco de unas ruedas sobre el mármol. Porque lo que ocurre, una mujer descubre que el hombre pel que dio su vida ha estado fingiendo. No es solo una historia de traición, es el inicio de una guerra donde el honor y la pasión se enfrentan. Lambie, prepárate porque nenet, historia y de Tereseno. Y el secreto que el duque guarda bajo sus pies te hará cuestionar si realmente conocemos a quienes duermen a nuestro lado. El duque no caminaba, al menos eso era lo que me susurraban al oído, mientras yo, con el corazón apretado como un capullo de rosa en invierno, aceptaba un matrimonio que no elegí. Me juraron que mi vida sería una eterna devoción, un hombre roto, un alma noble confinada a esa fría y cruel silla de ruedas que se convirtió, sin que yo lo supiera, en el altar de mi propia desdicha y mi silencioso sacrificio. Desde el primer día que pisé la Toscana, el orbe los nines y los lloraron de los muros de Bilbondilasio, intentaron a voltarlo, me convencieron de que el duque era un ángel caído, un hombre cuya fuerza se había marchitado, dejándole solo la amargura de no poder sentir la tierra bajo sus pies. Fui engañada por la nobleza de mi propia compasión. Mis padres, cegados por la etiqueta y el estatus, me entregaron una vida de sombras, creyendo que cumplían testinane. Pero la Toscana guarda secretos que ni siquiera las piedras más antiguas se atreven a confesar bajo el sol abrasador. Yo vivía en un mundo donde el silencio era la única moneda de cambio, donde el rechazo de mi esposo se camuflaba con la supuesta fragilidad de sus piernas. Yo me creí su enfermera, su apoyo, su compañera de martirio. Me dediqué a cuidarlo, a limpiar sus silencios, a aceptar las distancias que él marcaba desde su asiento de madera y cuero. Sin embargo, todo cambió una noche, una de esas noches, donde la luna parece querer arrancarle la máscara a los hombres. No podía dormir, el calor del verano me pesaba, así que caminé hacia el jardín, buscando un poco de aire, y allí, entre los rosales y la sombra de los cipreses, lo que vi en ese jardín a medianoche no solo me hizo cuestionar mi matrimonio, me hizo entender que mi vida entera había sido construida sobre una mentira. El duque no solo caminaba, él bailaba con la libertad de quien no tiene cadenas, moviéndose con una agilidad, teló mi sangre y extendió
y alma en una rabia ciega. ¿Por qué fingir? ¿Por qué condenarme a la soledad de una silla de ruedas que no le pertenecía? Aquella revelación no solo me chocó, me despertó, y hoy quiero invitarte a descubrir no solo lo que vi, sino qué es lo que una mujer es capaz de hacer cuando se da cuenta de que ha sido engañada por el amor que juró proteger. Vivir en el castillo di Valterra era como habitar un cuadro hermoso pero sin alma. Los días en la Toscana se arrastraban lentos, bañados por una luz de color ámbar que se filtraba por los altos ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos fantasmas. Yo, que siempre fui una mujer de risa faz y pasos ligeros, me encontré de pronto convertida en una sombra que recorría pasillos de mármol y galerías llenas de retratos de antepasados que parecían juzgarme con sus miradas de oro. Mi vida se redujo a una rutina de cuidados y silencios. Cada mañana, el olor del café reggae y el pantos de ofrenciera con el olor a lavanda y miel de limpieza te lo daba una retamado el lute, lluvia, y targa un dormido de terciopelo, dejando que el sol del verano entrara a raudales, intentando, tal vez ingenuamente, que un poco de esa alegría exterior penetrara en el corazón de Julien. Pero él siempre estaba ahí, esperándome, ya sentado en su silla de ruedas, como si nunca hubiera abandonado ese asiento. Sus manos, largas y pálidas, descansaban sobre el descansabrazos de madera labrada, y su mirada siempre estaba fija en algún punto lejano del horizonte, más allá de los ciprestes que bordeaban la propiedad. Buenos días, Julien, y le decía yo, tratando de ponerle una pizca de música a mi voz, aunque por dentro me sintiera quebrada. Él apenas asentía, un gesto casi imperceptible, una cortesía mecánica que me dolía más que un insulto. Fíjese bien, Elena, me decía yo a mí misma frente al espejo. Esta es tu vida ahora. Eres la esposa de un hombre que es extraño, la guardiana de una invalidez que nos condena a los dos. Me sentía profundamente sola, reina, con una soledad de esas que queían hasta los huesos, a pesar de que el termómetro mar, que 30 grados afuera, me daba cuenta de que fui engañada, no solo por mis padres y sus ambiciones, sino por la idea de que mi sacrificio tendría un propósito noble. ¿Cuál era el propósito de cuidar a alguien que no quería ser cuidado, que me rechazaba con cada centímetro de su silencio? Empecé a buscar consuelo en los rincones del castillo. Me dedicaba a caminar por los viñedos, sintiendo la tierra caliente bajo mis sandalias, dejando que el olor a uva madura y a hierba seca me recordara que yo seguía viva. Platicaba con los criados, gente sencilla de la zona que me miraba con una lástima mal disimulada. Ellos sabían cosas. Yo lo sentía en la forma en que bajaban la vista cuando yo mencionaba el accidente que, supuestamente, había dejado al duque sin el uso de sus piernas. Fue una caída de caballo, decían unos. Un mal paso en las escaleras, susurraban otros, pero nadie me daba una respuesta clara, y esa mentira colectiva empezaba a asfixiarme. En mis tardes de exilio dentro de mi propia casa, comencé a explorar la biblioteca. Era una estancia inmensa, con estanterías que llegaban hasta el techo, y un olor a papel viejo y sabiduría acumulada que me tranquilizaba. Buscaba algo, cualquier cosa que me explicara quién era realmente el hombre con el que me había casado. Encontré diarios antiguos, cartas de amor de duques fallecidos, mapas de las tierras de la familia, pero nada sobre Julien. Era como si sus historias se hubiera borrado del día que se sentó en esa silla. Un día, mientras movía unos volúmenes pesados de historia italiana, encontré una pequeña llave de bronce escondida detrás de un busto de mármol.
Mi corazón dio un vuelco. No sabía qué habría, pero en ese momento las llaves se convirtió en mi símbolo de esperanza. Empecé a probarla en cada cerradura, en cada cajón, en cada puerta olvidada del ala oeste del castillo. Mi búsqueda se volvió una obsesión y necesitaba ver la verdad, necesitaba entender por qué Yul me miraba a veces con una chispa de rabia y otra de profunda tristeza, como si me culpara mí de una tragedia yo no provoqué. La distancia entre nosotros crecía con cada puesta de sol. En las cenas, el tintineo de los cubiertos, el único diálogo. Yo intentaba platicarle de mis paseos, de la belleza de los campos de girasoles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero él solo me daba respuestas cortas, secas. «Qué bien, Elena, me alegro, como tú digas». Y luego llamaba al mozo para que lo ayudara a retirarse a su habitación, dejándome allí, en medio de la gran mesa de comedor, rodeada de candelabros de plata y una tristeza que ya no cabía en mi pecho. Sentía que el verano se me escapaba entre los dedos, que mi juventud se marchitaba en ese castillo como una flor olvidada en un jarrón sin agua, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Esa llave de bronce quemaba en mi bolsillo, recordándome que toda mentira, por muy bien tejida que esté, siempre tiene un hilo suelto del que se hay que tirar. Y yo estaba dispuesta a tirar de ese hilo hasta que toda la tela cede y hiera, sin imaginar que encontraría al final me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. Una tarde, mientras el cielo se teñía de violeta y las primeras chicharras empezaban su canto eléctrico, vi a Yul en observar desde el balcón de su recámara. Estaba solo. Su perfil, recortado contra el atardecer, era de una belleza dolorosa. Por un segundo, creí ver que intentaba incorporarse, que sus manos se aferraban con fuerza a la barandilla. Pero fue solo un instante. Volvió a hundirse en su asiento, con esa expresión de derrota que yo ya conocía de memoria. Pero esa chispa, ese breve movimiento, encendió en mí una sospecha que no me dejó dormir. ¿Y si la prisión era la silla? ¿Y si la prisión era algo mucho más oscuro que él se esforzaba por ocultar de todos, especialmente de mí? Qué gusto que sigamos adelante, Reinaldi. Ahora entramos en el bloque 3, el corazón de la tensión. Aquí es donde la rutina empieza a gritarse y la sospecha se vuelve una llama que quema. Además, aprovecharemos este momento de intimidad para conectar con nuestra audiencia y nos verterá la humildad de su hogar. Aquí tienes el bloque 3, encuentro. Bloque 3, el encuentro. La canícula de agosto en la Toscana no tiene piedad. El aire se vuelve mesón, cargado de dulcetas y asfixiante rasuras, preferente bajo el sol. ¿Y tasto? Las veces paredes de piedra antita en un silencio sepulcral que solo se rompía por el rítmico y constante claque-claque las ruedas de la silla de ruedas de mi esposo. Ese sonido se había convertido en el metrónomo de mi existencia. Marcaba mis horas de vigilia, mis noches de insomnio. Aquel día el duque parecía más distante que nunca. Se había encerrado en su despacho, un lugar donde el aire olía a cuero viejo, tabaco de pipa y a una melancolía que se podía tocar con las manos. Yo entré con una bandeja de plata, llevando una jarra de limonada fresca con hojas de menta, buscando una excusa, cualquier pretexto, para romper el muro de hielo que levantaba a su alrededor. Julien, el calor está insoportable. Pensé que esto te refrescaría, le dije, dejando la bandeja sobre la mesa de caoba. Él no levantó la vista de sus papeles. Sus dedos, sin embargo, se tensaron sobre el apoyabrazos de la silla de ruedas. Noté algo extraño en ese momento ya. Algo que no había visto antes.
Sus nudillos estaban blancos, no por la debilidad, sino por una fuerza contenida, como si estuviera reprimiendo el impulso de saltar de ese asiento. Una duda punzante me atravesó el pecho. ¿Cómo era posible que un hombre con los tierros guantes tuvieran esa tensión fuerte? Vibrante. Gracias, Elena, puedes retirarte, respondí, con esa voz que siempre sonaba como una orden, aunque sus palabras fueran de agradecimiento. Me quedé allí, plantada frente a él, desafiando su indiferencia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?, le pregunté, y mi voz tembló de una mezcla de rabia y deseo de ser vista. Me casé contigo, Julien. Mis padres me entregaron a ti como si un mueble más de este castillo. Ella fue engañada, me digo cada mañana frente al espejo, pensando que al menos te encontraría a un compañero en mi desdicha. Pero tú me tratas como a una extraña, como a una enfermera a la que no se le permiten ni siquiera tocar la mano de su paciente. Por primera vez, Julien levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en los míos y vi algo que me dejó sin aliento. No era lástima, era un fuego ardiente. Una pasión que no correspondía a la imagen de un hombre marchito. Por un segundo, la mentira que nos rodeaba pareció tambalearse. Él extendió la mano, como si fuera a acariciar mi mejilla. Y el tiempo se retuvo. Sentí el calor de su piel a milímetros de la mía. Y mi corazón galopó como un caballo desbocado por las colinas de Sienarri. Pero justo antes de tocarme, cerró el puño y retiró la mano con una brusquedad que me dolió más que una bofetada. Vete, Elena, por tu propio bien. No busques lo que no puedes entender, sentenció, volviendo su mirada a la nada. Salí de la habitación con el alma en un hilo. En el pasillo me detuve a respirar. ¿Qué era lo que no podía entender? Porque ese hombre, mi marido, el duque de Valterra, se esforzaba tanto en mantenerme alejada, incluso cuando su cuerpo gritaba por una conexión. Nota para mi amiga que me ve desde casa. Querida reina, usted que está ahí sentada en su sillón favorito, viendo esta historia del televisor, sé que su corazón está latiendo igual que te. Si usted también siente que es verdad, a veces duelen que los secretos, le pido un favor, tome el control remoto de su TV. Busque ese botón que tiene el pulgar hacia arriba y regáleme un me gusta. Y si aún no es parte de nuestra familia, use ese mismo control para darle clic a suscribirse. Su compañía es el motor que me permite seguir narrando estas verdades del corazón. Gracias por estar ahí. Continué mi camino hacia los jardines, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Recordé la llave de bronce que encontré en la biblioteca. Aquella tarde, decidida a no ser más una víctima de este silencio, me dirigí hacia la torre oeste, una zona que Julien había prohibido visitar bajo el pretexto de que la estructura era inestable. Al llegar a la puerta de madera reforzada con hierro, mis manos sudaban. Inserté la llave. Giró con un gemido metálico que resonó en todo el castillo. Al entrar, lo que encontré no fueron escombros ni muebles viejos. Era una habitación llena de mapas militares, uniformes perfectamente planchados y algo que me heló la sangre, un par de botas de montar, gastadas por el uso reciente, con restos de barro fresco de la Toscana pegado a las suelas. Mi mente colapsó. El hombre que supuestamente podía sentir sus pies, el hombre que pasaba sus días confinado a una silla de ruedas, estaba usando botas de montar. La mentira era tan vasta, tan profunda, que sentí un vértigo insoportable. ¿Quién era realmente Julien? ¿Un espía? ¿Un traidor? ¿O simplemente un hombre que me despreciaba tanto como para fingir una invalidez con tal no compartir su vida conmigo? La rabia empezó a sustituir a la tristeza. Si él quería
jugar a los secretos. Yo aprendería a ser la mejor jugadora. Esa noche, durante la cena, lo observé con ojos nuevos. Observé la forma en que sus manos manejaban los cubiertos, la fuerza de sus hombros, la manera en que sus ojos seguían mis movimientos por la habitación. Ya no veía a un enfermo. Veía a un depredador escondido tras una máscara de madera y cuero. Él notó mi cambio de actitud. Lo vi en la forma en que frunció el ceño cuando le serví el vino, con una mano firme y una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Estás muy callada esta noche, Elena», comentó él, probando el tinto con parsimonia. «Solo estoy pensando en las sorpresas que guarda la Toscana, Julien. A veces, las cosas más hermosas están construidas sobre cimientos de barro», respondí, mirándolo fijamente. Él sostuvo mi mirada por un tiempo que pareció eterno. El aire entre nosotros estaba cargado de una electricidad estática, un desafío silencioso que amenazaba con estallar en cualquier momento. Sabía que estaba jugando con fuego, que al desafiar al duque estaba arriesgando lo poco que me quedaba de seguridad. Pero ya no me importaba. Prefería quemarme, ¿verdad?, que seguir congelada en sus engaños. Cuando terminó la cena y él se retiró, no fui a mi recámara. Me escondí en las sombras del gran salón, esperando. Sabía que algo iba a suceder. El verano estaba llegando a su punto más alto, y las tormentas de agosto suelen ser repentinas y violentas. Mi corazón me decía que esta noche la tormenta no vendría del cielo, sino del corazón mismo de aquel castillo. La luna se elevó, tiñendo el jardín de un color plata en el mar. Esperé a que las luces se apagaron hasta que el silencio fue total. Entonces escuché sonido que no era el de las ruedas. Era el sonido de una puerta abriéndose con cautela. Y un paso firme, seguro, que golpeaba el suelo con la determinación de quien ha recuperado su reino. Seguí el sonido hacia el jardín, con el corazón en la garganta, sin saber que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría el rumbo de mi destino para siempre. El jardín del castillo, a medianoche, parecía el escenario de un sueño febril. La luna, esa gran moneda de plata colgada sobre los cipreses, lo bañaba todo con una luz irreal, transformando las estatuas de mármol en centinelas silenciosos. El aire estaba cargado con el perfume y agador de las damas de noche y el olor a tierra mojada, pues los criados habían regado los rosales al atardecer. Yo caminaba descalza, sintiendo la hierba fría y humedad entre mis dedos, con el corazón martillando contra mis costillas como un pájaro desesperado por escapar de su jaula. Y entonces lo vi cerca de la fuente de delfines, donde el agua caía con un murmullo constante. Había una figura erguida. No era un extraño, era él, Julien, pero no era el hombre que yo conocía. No estaba hundido en esa silla de ruedas que yo tanto había aprendido a odiar y a compadecer. Estaba de pie, con la espalda recta y los hombros anchos, vistiendo una camisa blanca desabrochada en el cuello que ondeaba suavemente con la brisa. Se movía con la gracia de un felino, con una fuerza y una seguridad que me hicieron dudar de mis propios sentidos. ¿Acaso me había vuelto loca por el calor del verano? Me quedé paralizada tras el tronco de un viejo olivo, observando cómo él caminaba hacia el borde de la terraza. No había rastro de cojera, no había debilidad. Cada paso que daba era un golpe directo a mi alma. Sentí una náusea súbita, una mezcla de alivio y una furia volcánica que empezó a hervir en mi sangre. Toda mi entrega, todas mis lágrimas derramadas en la soledad de mi habitación, toda la lástima que sentí al verlo atrapado. Todo era una maldita mentira. Julien, mi voz rasgó el silencio de la noche como un látigo. Él se dio la vuelta
con una rapidez asombrosa. Por un segundo, vi el pánico puro en sus ojos. Una vulnerabilidad que nunca mostró mientras fingía estar lisiado. Pero la máscara de Duque volvió a su rostro en un papadeo. Aunque esta vez no pudo ocultar la verdad que mis ojos ya habían devorado. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó él, y su voz, aunque firme, tenía un matiz de derrota. Caminé hacia él, ignorando el frío de mis pies y el temblor de mis manos. Me puse frente a él, obligándolo a mirar. De su verdadera altura. Era mucho más alto de lo que imaginé, mucho más imponente. «¿Qué hago aquí?», repetí con una risa amarga que se convirtió en un sollozo seco. «Vengo a ver cómo se desmorona el mundo que construiste sobre mis costillas. Vengo a ver cómo ella fue engañada por el hombre al que juró lealtad. Mírate, estás de pie, caminas, corre si quieres». Y mientras tanto, yo me marchitaba cuidando a un fantasma, sintiéndome culpable por querer una vida que tú, supuestamente, no podías darme. No es lo que parece. «Elena, tienes que escucharme», dijo él, dando un paso hacia mí, intentando tomar mis brazos. «No me toques», le grité, retrocediendo como si su piel. «No te atrevas a usar esas manos para consolarme cuando las usaste de las sostenes de facem». «¿Por qué, Julien? Porque la silla de ruedas. Porque dejar que tus padres y los míos me vendiera a un hombre roto cuando estás más sano que nadie en este valle. Es que, mi amor, te lo tantasco, te preferiste fingir una invalidez para no tenerte ser mi esposo». Tibies, él cerró los ojos y apretó los dientes y Borinendidi. El silencio de la Toscana se volvió insoportable. Solo se escuchaba el croar de las ranas a lo lejos y el latido desbocado de mi propio pecho. «Lo hice para sobrevivir», soltó él finalmente, abriendo los ojos, que ahora brillaban con una intensidad feroz. «Este título, este castillo, hay gente que lo quiere. Elena, gente poderosa, que intentó darme hace 2 años. Pensaron que me habían dejado lisiada en aquel accidente. Y yo dejé que lo creyeran. Un hombre en una silla de ruedas no es una amenaza. Un hombre roto es invisible para sus enemigos. Fingir mi debilidad era la única forma de descubrir quiénes eran los traidores sin que me pusieran una daga en la espalda mientras dormía». «¿Y yo?», pregunté, sintiendo que las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas, calientes y amargas. «Yo también, tu enemiga. ¿Acaso no podías confiar en la mujer que duerme al otro lado de tu puerta? Me condenaste a una vida de sombras. Julien, me hiciste sentir que mi juventud era un desperdicio. Me engañaste de la forma más cruel, apelando a mi compasión». Julien se acercó de nuevo, y esta vez no retrocedí. Estaba demasiado cansada para huir. Me tomó el rostro con sus manos grandes y cálidas, obligándome a sostenerle la mirada. «Al principio, sí, eras parte del plan. Un matrimonio era la tapadera perfecta, pero luego, su voz se quebró. Luego, empecé a verte. Vi tu bondad. Vi cómo iluminabas este castillo podrido con tu sola presencia. Y tuve miedo, Elena. Tuve un miedo atroz de que, si te decía la verdad, te convirtieras en un blanco para ellos. O peor aún, que me miraras con el odio con el que me miras ahora. Preferí que me tuvieras lástima a que me odiaras por poner tu vida en peligro. El odio es un sentimiento limpio. Julien, la mentira es lo que pudre el alma», respondí, apartando sus manos con delicadeza pero con firmeza. «No sé quién eres. El hombre el hombre al que cuide, no existe. Y este hombre que te enfrente, un extraño que me ha robado meses de vida». Él bajó la cabeza, derrotado. «Dime qué quieres que haga. Si quieres irte, te daré el divorcio, te daré tierras, te daré tu libertad. No te obligaré a vivir en esta farsa
Y un minuto más. Me quedé callado, mirando hacia los viñedos que se extendí tan bajo la luz de la luna. La libertad, eso era lo que siempre había querido. ¿Verdad? Par de la prisión de mis padres, de las paredes de este castillo. Pero al mirar a Julien, a pesar de la rabia, a pesar de la traición, sentí un tirón en el fondo de mi ser. El conflicto me desgarraba por dentro, el deseo de huir de su engaño y la chispa de una pasión que, ahora que sabía que él era real, amenazaba con consumirme. No quiero tus tierras, Julien, y no sé si quiero mi libertad, y eso significa volver a serla, la pieza de ajedrez de mis padres, se dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Pero no volveré a ser tu enfermera, no volveré a empujar esa maldita silla. Entonces, hagamos un trato, propuso él, y su mirada se volvió calculadora, pero con un brillo de esperanza. Ayúdame a terminar con esto. Ayúdame a desenmascarar a los que quieren destruir mi linaje. Sé mi aliada, no mi cuidadora. Camina a mi lado, no detrás de mi silla. Y cuando todo esto pase, si aún me odias, yo mismo te llevaré a donde tú quieras ir. Lo miré, sopesando sus palabras. Era un acuerdo peligroso. Era entrar de lleno en una red de intrigas y traiciones que yo apenas comprendía. Pero por primera vez en mi vida, no sería una víctima de las circunstancias. Tendría el poder, acepto, dije. Y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, pero bajo una condición. De este momento, la mentira se acaba entre nosotros. Si vuelves a ocultarme algo, aunque sea el color del cielo, me marcharé y no volverás a saber de mí, Jules. Y asintió, y por un segundo, pareció que iba a besarme. La tensión entre nosotros era casi eléctrica, una fuerza de atracción que desafiaba toda lógica. Pero antes de que nuestros labios se encontraran, un ruido metálico llegó de la entrada del jardín. Alguien estaba allí, alguien que no debería estar despierto a estas horas. Julien se tensó y en un movimiento fluido me empujó detrás de él, protegiéndome. Sus ojos buscaron las sombras con la agudeza de un halcón. Alguien nos vio, susurró, y su mano buscó instintivamente un arma que no llevaba consigo. Mi corazón dio un vuelco. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de nuestro matrimonio. Ahora, nuestras vidas dependían de quien estuviera oculto entre los rosales. Escuchando como el duque de Valterra acababa de recuperar sus piernas. El crujido de las ramas secas bajo unas botas pesadas rompió el encanto de nuestra tregua. Julien me empujó detrás de su cuerpo y sentí la firmeza de sus músculos, una fuerza que me recordaba a cada segundo que ella fue engañada de la manera más magistral. Pero ya no había tiempo para reproches. De entre las sombras de los cipreses emergió una figura que conocíamos muy bien, el barón Ricardo, el primo de Julien, el hombre que siempre lo miraba con una lástima fingida mientras codiciaba sus tierras. Ricardo no venía solo. Traía consigo una pistola que brillaba bajo la luna y una sonrisa que me revolvió el estómago. Vaya, vaya, dijo Ricardo, con una voz que destilaba veneno. Así que el milagro de la Toscana ha ocurrido esta noche. El pobre duque lisiado resulta que puede bailar bajo las estrellas. Que sorpresa se llevarán todos en el pueblo cuando sepan que su señor es un mentiroso de primera. Jules no retrocedió. Su postura era la de un guerrero, no la de un inválido. Ricardo, se acabó el juego. Sé que fuiste tú quien voló los frenos del carruaje aquel invierno. Sé que has estado esperando que me pudriera en la silla de rodas para quedarte que no te pertenece. ¿Y qué vas a hacer, Julien? Se burló el varón, apuntando el arma directamente al pecho de mi esposo. Vas a salir corriendo. No importa cuánto camines ahora. Nadie te creerá. Eres un fraude.
Tu matrimonio es una farsa. Elena es solo una pobre tonta que se casó con un fantasma. Sentí que la sangre me hervía. Di un paso al frente, poniéndome al lado de Julien. No iba a permitir que ese hombre nos pisoteara más. Se equivoca, varón, dije, con una voz que no reconocí como mía. Firme y cortante. Yo no soy ninguna tonta. Y si Jules es un mentiroso, lo hizo para defenderse de ratas como usted. Usted habla de mentira, pero la suya es mucho más sucia. Usted quería matar a su propia sangre por un puñado de tierra. La cara de Ricardo se transformó en una máscara de odio. Estaba a punto de apretar el gatillo cuando Julien, con una agilidad que me dejó sin aliento, se abalanzó sobre él. No fue la lucha de un hombre débil. Fue la explosión de 2 años de rabia contenida. Forcejearon en el suelo, entre los rosales que mis manos habían cuidado. El sonido de un disparo rasgó el aire y sentí que el mundo se detenía. Julien, grité, con el alma en la garganta. El silencio que siguió fue eterno. Pero entonces vi a Jules enletarse. Estaba herido en el hombro. Una mancha roja empezaba a ensuciar su camisa blanca. Pero estaba vivo. Ricardo yacía en el suelo, desarmado y gimiendo, mientras los guardias fieles del castillo, alertados por el ruido, aparecían por fin para someterlo. Julien se volvió hacia mí. Sus ojos buscaban los míos. Desesperados, caminó hacia mí, cojeando un poco esta vez, pero con la frente en alto. Cuando llegó a mi lado, se derrumbó de rodillas, pero no por debilidad física, sino por el peso de todo lo que acababa de pasar. Acabó, Elena susurró, mientras yo me arrodillaba para sostenerlo. Ricardo ya no podrá hacernos daño. La mentira ha muerto con esta noche. Lo abracé con todas mis fuerzas. El calor de su cuerpo contra el mío. El olor a pólvora y a jazmín. La sensación de sus manos apretando mi cintura. Todo era real. Por fin era real. Me di cuenta de que, aunque fui engañada por el duque, mi corazón no lo había sido. El hombre del que me había enamorado en el silencio de la biblioteca, el que me miraba con tristeza desde su ventana, era este mismo hombre valiente que ahora sangraba en mis brazos. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Julien?, le pregunté, con lágrimas de alivio rodando por mi cara. Porque no quería que tu vida fuera un campo de batalla, respondí él, acariciando mi mejilla con sus dedos temblorosos. Pero me equivoqué. Eres la mujer más valiente que he conocido. No necesitabas un cuidador, necesitabas un compañero. Y si me perdonas, te juro que pasaré el resto de mis días caminando a tu lado. Sin sillas, sin muros, sin secretos. Miré hacia el castillo. A lo lejos, vi la silla de rodas volcada cerca de la terraza, como un caparazón vacío que ya no tenía ninguna utilidad. Era el símbolo de nuestro pasado, de nuestra prisión. Y frente a mí, bajo el cielo de la Toscana, que empezaba a clarear con el primer anuncio del alba, estaba mi futuro. El sol empezó a asomarse por las colinas, tiñendo el mundo de un rosa de esperanza. Julien se levantó, apoyándose, y juntos caminamos hacia el castillo. No entramos por la puerta de servicio, ni escondidos en las sombras. Entramos por la puerta principal, con la cabeza erguida, dejando claro a todo el mundo que el duque de Valterra no solo caminaba, sino que estaba más vivo que nunca gracias a la mujer que, a pesar del engaño, había decidido quedarse a luchar su guerra. Esa mañana, mientras el calor del verano regresaba con fuerza, me di cuenta de una gran lección. A veces, las personas que más atacos se esconden detrás de armaduras de madera y cuero porque el mundo les ha hecho daño. Pero el amor de una mujer madura, de una mujer que sabe lo que es el sacrificio, tiene el poder de sanar cualquier herida
y de hacer que hasta el hombre más roto se ponga de pie. Mi matrimonio empezó con una mentira. Sí, pero hoy, bajo este sol bendito, se ha convertido en la verdad más hermosa de mi vida. Y así, mientras el sol de la Toscana termina de ocultarse tras los cipreses, dejando un rastro de color púrpura y oro en el horizonte, la vida en el Castello di Valterra comienza de nuevo. Pero esta vez no hay secretos que pesen más que las piedras, ni ruedas que marquen el ritmo de una angustia silenciosa. Elena y Jules aprendieron, de la forma más dura, que un hogar construido sobre una mentira es una cárcel de cristal, y que solo la verdad tiene poder de devolverme el suelo bajo los pies. A usted, querida amiga, que me ha acompañado en este relato desde la calidez de su hogar, ¿alguna vez ha sentido que el mundo la ha engañado, obligándola a cargar con una silla de ruedas que no le pertenecía? ¿Cuántas veces hemos renunciado a nuestra propia luz por cuidar las sombras de alguien? La historia de Elena nos recuerda que nunca es tarde para ponernos de pie, para exigir la verdad, para caminar con la frente en alto, sin importar cuántos veranos hayamos dejado atrás. La madurez no es solo sumar años, es sumar la valentía de no aceptar menos de lo que nuestro corazón merece. Si esta historia le ha acariciado el alma y le ha traído un poco de esa brisa italiana a su sala, me gustaría pedirle un pequeño favor. Sé que está cómoda, disfrutando de este momento de paz frente a su pantalla. Por eso, le invito a que tome el control remoto de su TV. Con ese mismo dedo que ha tejido tantas historias en su propia vida, presione el botón de me gusta. No necesita levantarse de su sillón favorito. Solo déjeme saber que estuvimos juntas en este viaje. Y si aún no se ha unido a nuestra familia de almas soñadoras, use su control remoto para darle clic al botón de suscribirse y active la campanita de notificaciones. Así, la próxima vez que el misterio y el romance llamen a su puerta, yo estaré aquí para recibirla con una nueva historia. Dígame en los comentarios, ¿usted habría perdonado que Luque o cree en mentiras que ni todo el sol de la Toscana puede borrar? Espero sus palabras con el respeto y el cariño de siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, donde el corazón siempre tiene la última de la frase.